ser mortal, si existe un animal cuyo cuerpo simplemente se niega a aceptar esa condición. En el fondo de un lago en la Cuenca de México, en un sistema de canales que es lo que queda de lo que alguna vez fue el lago de Xochimilco, vive una criatura que los científicos llevan décadas estudiando con una mezcla de fascinación y urgencia que rara vez se ve en la biología moderna. No porque sea grande, no porque sea peligrosa, sino porque hace algo que ningún mamífero, ningún reptil, ningún ser humano puede hacer, y que representa posiblemente la clave para algunas de las preguntas médicas más importantes que la humanidad ha formulado. El ajolote puede regenerar su corazón. No una parte, no tejido superficial. El corazón completo, funcional, con la arquitectura celular correcta, en el lugar correcto, conectado al sistema circulatorio de la forma correcta. Si se daña una porción significativa del corazón de un ajolote, el tejido dañado no forma cicatriz como ocurre en cualquier mamífero. Se disuelve, se reabsorbe, y es reemplazado por tejido nuevo, genéticamente idéntico, funcionalmente perfecto. Eso viola algo que la medicina humana ha asumido como una restricción absoluta durante siglos. La creencia general sobre la regeneración biológica es que es una capacidad primitiva, limitada a organismos simples. Que existe una jerarquía clara donde los organismos más complejos, con sistemas nerviosos más desarrollados, con mayor especialización celular, necesariamente sacrifican la capacidad de regenerar a cambio de esa complejidad. Que la cicatriz, el tejido fibroso que reemplaza lo perdido sin restaurar la función original, es el precio inevitable de ser un organismo avanzado. El ajolote tiene un sistema nervioso complejo. Tiene un cerebro organizado de forma similar al de otros vertebrados. Tiene especialización celular. Y regenera el corazón. Esa contradicción ha ocupado a los biólogos durante décadas. Aquí está la primera ruptura. El ajolote no solo regenera el corazón. Regenera la médula espinal. Las extremidades completas, incluyendo hueso, músculo, nervio y piel, en el orden correcto, con la morfología correcta, hasta el nivel de los dedos individuales. Regenera partes del cerebro. Regenera la retina del ojo. Y lo hace repetidamente, sin límite documentado, sin que el proceso se degrade con la edad o con el número de veces que ha ocurrido antes. Un ajolote adulto al que se amputa una pata la recupera completamente en semanas. Si se amputa la misma pata de nuevo, la recupera de nuevo. No hay evidencia de que ese proceso tenga un límite. Lo que eso significa en términos biológicos requiere entender algo sobre cómo funciona la regeneración a nivel celular. Cuando el ajolote pierde una extremidad, las células en el muñón no simplemente se dividen para producir más células del mismo tipo. Hacen algo mucho más extraordinario. Se desdiferencian. Retroceden en su estado de especialización, volviendo a un estado similar al de las células embrionarias, células que todavía no han decidido qué tipo de tejido van a formar. Y desde ese estado, bajo señales que los investigadores todavía están mapeando completamente, vuelven a diferenciarse en exactamente los tipos de células correctos, en el orden correcto, en las proporciones correctas. El cuerpo del ajolote puede deshacer la especialización celular y rehacer el proceso de desarrollo desde un punto intermedio. Eso es lo que los embriólogos y los biólogos del desarrollo llevan décadas intentando entender. Porque si ese mecanismo pudiera ser replicado en células humanas, las implicaciones son tan extensas que resultan difíciles de enumerar sin que la lista parezca exagerada. Y aquí viene la segunda ruptura. El ajolote tiene el genoma más grande de cualquier vertebrado conocido. 10 veces más grande que el genoma humano. Durante mucho tiempo, esa enormidad fue un obstáculo para la investigación, porque secuenciar y mapear un genoma de esa escala estaba fuera del alcance de la tecnología disponible. Cuando finalmente se completó la secuenciación, en 2018, lo que los investigadores encontraron planteó más preguntas de las que respondió. Hay genes en el ajolote que no tienen equivalente conocido en ningún otro vertebrado. Genes cuya función todavía no está completamente establecida. Genes que parecen estar asociados con el proceso de regeneración, pero cuyo mecanismo de acción exacto no ha sido descifrado. El ajolote lleva en su ADN instrucciones que la ciencia todavía no puede leer completamente. Pero hay algo más que hace este animal que resulta perturbador de una forma diferente. Algo que tiene que ver no con lo que puede hacer, sino con lo que es. El ajolote no se transforma. Es una característica que en biología se llama neotenia, la retención de características juveniles en el estado adulto. La mayoría de salamandras atraviesan una metamorfosis que las lleva de una forma larvaria acuática a una forma adulta terrestre. El ajolote nunca completa esa metamorfosis. Permanece en estado larvario durante toda su vida,
sexualmente maduro y biológicamente adulto, pero con la morfología de una larva. Esas branquias externas que le dan esa apariencia tan característica, esas estructuras plumosas a los lados de la cabeza que lo hacen reconocible, son características larvarias que en cualquier otra salamandra desaparecerían durante la metamorfosis. En el ajolote permanecen para siempre. Es un animal que evolucionó para nunca crecer del todo, para mantener permanentemente las características del estado juvenil. Y eso, combinado con su capacidad de regeneración, produce algo que los biólogos describen con una terminología que tiene resonancias que van más allá de la biología. El ajolote es, en cierto sentido técnico, biológicamente eterno mientras su entorno lo permita. La tercera ruptura llega aquí, y es la más oscura. Ese entorno ya no lo permite. El ajolote silvestre, el que vive en los canales de Xochimilco, está en peligro crítico de extinción. No en peligro crítico. Las estimaciones más recientes de las poblaciones silvestres son tan bajas que los investigadores hablan de ellas con la cautela de quien describe algo que puede desaparecer antes de que el artículo científico sea publicado. El lago de Texcoco, donde el ajolote existió en abundancia durante miles de años, fue desecado. Lo que queda son fragmentos de canales, degradados por contaminación, por especies invasoras introducidas que compiten y depredan sobre el ajolote, por la urbanización que ha consumido el sistema acuático que era su único hábitat en el mundo. El animal que puede regenerar el corazón, que lleva en su genoma instrucciones que la ciencia no ha terminado de leer, que podría contener las claves para avances médicos cuya escala todavía no podemos estimar, está desapareciendo del único lugar del planeta donde existe de forma silvestre. Y está desapareciendo por causas que tienen nombres concretos y responsables identificables. No por un proceso natural inevitable. Por decisiones de uso del agua, de gestión urbana, de introducción de especies, que se tomaron sin considerar, o sin querer considerar, lo que se perdería con ellas. Hay algo en esa imagen que resulta difícil de sostener sin que produzca una respuesta que va más allá de la preocupación ecológica abstracta. El ajolote existe en cautiverio en laboratorios y en acuarios de todo el mundo. La especie no se extinguirá completamente en el sentido de que no habrá ningún individuo vivo. Pero lo que se está perdiendo en Xochimilco es la población silvestre, la diversidad genética que solo existe en organismos que han vivido y evolucionado en su entorno natural, las interacciones ecológicas que llevaron miles de años formarse. Y se está perdiendo justo cuando la ciencia está comenzando a entender qué tiene de extraordinario. Esta noche, en los canales que quedan de Xochimilco, en el agua oscura entre las chinampas, puede haber un ajolote desplazándose lentamente en la oscuridad, con sus branquias moviéndose suavemente en el agua. Con su genoma enorme cargando instrucciones que no terminamos de descifrar. Con su corazón latiendo, capaz de rehacerse a sí mismo si fuera dañado, en una ciudad de 20 millones de personas que en su mayoría no saben que existe. Y eso, al final, es la pregunta que no desaparece cuando el video termina. Si existe un animal cuyo cuerpo contiene la capacidad de rehacer el corazón, de deshacer y rehacer el proceso que convierte células indiferenciadas en tejido vivo y funcional, y ese animal está desapareciendo en el único lugar del mundo donde vive libre, ¿qué dice eso sobre la forma en que valoramos las cosas antes de entender completamente lo que son?